tarde a todos. Agradecemos su ingreso a este evento, donde el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan en el marco del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2023 la conferencia en línea titulada ¿Qué son y cómo se tramitan las providencias precautorias en materia mercantil? Para disertar este tema contamos con la participación del maestro Jesús Antonio Rodríguez, titular del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Texcoco, a quien agradecemos la disertación que nos brindará en unos momentos. La misma se transmite a través de los medios digitales de la Escuela Judicial del Estado de México. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El maestro en Derecho, Jesús Antonio Rodríguez, se desempeña como juez de primera instancia en el Poder Judicial del Estado de México. Es titular del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Texcoco. Es egresado con mención honorífica de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Derecho en la misma Universidad Nacional Autónoma de México y también con mención honorífica. Su carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la inició en el año 2008 con el cargo de notificador judicial, obteniendo nombramiento mediante concurso de oposición. En el año 2011 obtiene mediante concurso de oposición el cargo de secretario de acuerdos y a partir del año 2016, mediante concurso de oposición, obtiene el cargo de juez de primera instancia, el cual le ha sido ratificado indefinidamente por determinación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México mediante el concurso respectivo, obteniendo la mejor evaluación y calificación en el examen oral de conocimientos teórico-práctico jurídicos, la cual correspondió a 10. Es integrante de la Red Nacional de Jueces y ha realizado diversos cursos, talleres, seminarios y diplomados en diversas instituciones y dependencias, entre las cuales destacaremos la Universidad Autónoma de Madrid, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, maestro. Muy bien, muy buenas tardes. Primeramente, me gustaría agradecer a nuestra institución, el Poder Judicial del Estado de México, encabezado por nuestro señor presidente, el doctor Ricardo Alfredi Sodi Cuellar, a la Escuela Judicial, a través de su director general, el doctor Jaime López Reyes, y también al ingeniero Tomás Venado Conde, encargado de la unidad académica Texcoco, por la deferencia hacia mi persona, al invitarme a esta reunión para compartir algunos comentarios con relación al tema de providencias precautorias en materia mercantil. Y por supuesto, agradecer a todos ustedes, litigantes, personal, estudiantes y público en general, su distinguida asistencia virtual a nuestra conferencia. Muy bien, la charla del día de hoy tiene como finalidad establecer algunos puntos medulares con relación a este tópico, compartir algunos comentarios que resulten de utilidad al abordar este tipo de procedimientos en tribunales y destacar, por supuesto, sus beneficios. En la práctica, señoras y señores, les pregunto, ¿cuántas veces hemos visto que después de un proceso desgastante de meses o incluso años, obtenemos una sentencia favorable pero inejecutable? Pues derivado del aletargamiento propio del juicio, esto derivado de la serie de plazos judiciales y mecanismos de impugnación que la misma legislación prevé y provee, la parte eventualmente condenada se encuentra en aptitud de prácticamente ubicarse en un estado de insolvencia o de aparente insolvencia. O bien incluso también puede pasar el caso que a efecto de evitar resentir las consecuencias de la resolución desaparezca. ¿Qué les parecería entonces que antes de iniciar un juicio, o bien ya iniciado este juicio, y hasta en tanto se dicta una sentencia firme que le ponga fin al mismo, nos encontremos en posibilidad de garantizar la eventual ejecución de una sentencia favorable, ya sea mediante la erradicación de persona o retención de bienes, como veremos más adelante, y con ello evitemos precisamente que la parte condenada se sustraiga de la ejecución de dicha resolución judicial?
Es aquí donde este tipo de procedimientos, es decir, las providencias precautorias, obtienen una gran relevancia práctica, como lo veremos a lo largo de la charla. Muy bien, en esta diapositiva surge la pregunta, ¿qué son las providencias precautorias? Podemos decir, en primer lugar, que son una especie del género identificado como medidas cautelares, las cuales, me refiero a las medidas cautelares, son definidas como instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de alguna de las partes o incluso de oficio. Esto para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño que se lleve, en este caso, en perjuicio de las partes o de la sociedad en sí misma, con motivo de la tramitación, por supuesto, de un procedimiento o de un proceso, mejor dicho. Como punto de inicio, debemos precisar que estas medidas, es decir, las medidas cautelares, resultan tendentes, por un lado, a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo que en su caso llegare a dictarse, y por el otro, a lograr que la sentencia de fondo tenga una eficacia práctica. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado línea jurisprudencial que en síntesis precisa que existen diversos tipos de medidas cautelares, entendiendo ese término como género y cada una de las regulaciones específicas como especie, de las cuales se destacan las providencias precautorias reguladas en el Código de Comercio y las medidas de aseguramiento reguladas en el diverso mandamiento jurídico, es decir, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, en términos del artículo 1054 del Código de Comercio. Cabe precisar aquí que las medidas cautelares como especie que pueden dictarse en los procedimientos mercantiles no se limitan a las previstas en el artículo 1168 del Código de Comercio, pues ese capítulo se refiere únicamente a las providencias precautorias. Las medidas de aseguramiento, estas las previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico en sus artículos 384 a 388, son otro instrumento que también puede ser utilizado en materia mercantil, las cuales estas, es decir, las medidas de aseguramiento, son tendentes a mantener una situación de hecho ya existente, es decir, se traducen en medidas de tipo conservativo. Estas procuran evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y lograr que la misma tenga una eficacia práctica. Como ejemplo, la misma legislación establece el supuesto de la suspensión de una obra, la ejecución de un acto o de la celebración incluso de un contrato. Sin embargo, el día de hoy nos limitaremos, como se apuntó desde el título de esta plática, a abordar la tramitación de las providencias precautorias, esto como especie de las medidas cautelares previstas de forma expresa en nuestro Código de Comercio, específicamente en el capítulo 11, título primero, libro quinto de dicho ordenamiento, que comprenden de los artículos 1188 a 1189 del Código de Comercio, ya que el resto de los numerales de este capítulo se encuentran derogados. En la siguiente imagen veremos también aquí y surge la necesidad de precisar que el Código de Comercio reguló y denominó expresamente una clase de medida cautelar como especie, las llamadas providencias precautorias, las cuales son tendentes, por un lado, a que no se ausente del lugar del juicio o se oculte del lugar del juicio la persona contra la cual deba entablarse o se haya entablado una demanda. Esta imagen me parece por demás ilustrativa, ya que la finalidad que buscan las providencias precautorias es precisamente evitar que se sustraigan, en este caso de la justicia, una parte eventualmente condenada. En la siguiente diapositiva veremos cuál es la otra teleología de estas providencias, y es que no se oculten o dilapiden los bienes en los que deba ejercitarse una acción real. De igual forma, que no se oculten o enajenen los bienes en los que haya de practicarse la diligencia cuando la acción sea, por otro lado, personal y el deudor no tuviere otros bienes para responder de su obligación. Como ha quedado señalado, en tales providencias o estas providencias se traducen en medidas de garantía que tienden a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma, reitero, tenga una eficacia práctica. Lo anterior es muy relevante porque, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a una tutela judicial efectiva solo puede entenderse en la medida en que las sentencias definitivas sean cabalmente ejecutadas y no se tornen en ilusorias o terminen por negar el derecho que se había, en este caso, reconocido por parte de los tribunales. La siguiente diapositiva también nos permite hablar sobre la etapa de ejecución de sentencia,
La Suprema Corte de Justicia advirtió también que la Corte, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado jurisprudencia respecto al deber de los estados de garantizar los medios para ejecutar las resoluciones que en sede interna se emitan, al establecer de manera expresa que la responsabilidad estatal no termina cuando la autoridad competente emite la decisión o sentencia, sino que se requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Por ello, sentenció el Tribunal Interamericano que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Aquí yo haría un paréntesis y les diría, en palabras propias, no hay peor sentencia que la que no se puede ejecutar. Pues una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y por ende tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o bien la necesidad de su cumplimiento. En ese contexto, no podemos obviar que las medidas precautorias aquí sí se convierten en verdaderos mecanismos o instrumentos de la mayor relevancia a los que todo justiciable se encuentra en posibilidad de acceder. Esto a efecto de garantizar la debida ejecución de una eventual sentencia definitiva condenatoria, ya que solo de esta forma puede alcanzarse una verdadera tutela judicial efectiva. Antes de platicar sobre las generalidades en la tramitación de las providencias precautorias, considero yo que debemos responder algunas preguntas. ¿Cuáles son las providencias precautorias expresamente señaladas en el Código de Comercio? Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde nosotros veremos que estas providencias precautorias se circunscriben a dos: la radicación de persona por un lado y la retención de bienes por otro. Ahora bien, el artículo 1168 del Código de Comercio, este dispositivo nos señala que en los juicios mercantiles únicamente, aquí hago en este caso un paréntesis, el únicamente se refiere a las que se encuentran provistas en el Código de Comercio de forma expresa, sin que, como ya lo mencionamos, no se puedan decretar medidas de aseguramiento, siempre y cuando no se... La radicación de persona, vamos a platicar de algunas generalidades en cuanto a este punto. La radicación de persona puede promoverse cuando exista algún temor que se encuentre debidamente fundado de que se oculte una persona o bien se ausente del lugar en donde deba promoverse o bien se haya promovido ya un procedimiento. Dicha medida, aquí también un paréntesis, tiene únicamente los alcances del artículo 1173 del Código de Comercio. A veces sucede y resulta muy común en tribunales, por lo menos su servidor lo ha advertido así, que en algunas peticiones se solicita que se retire al futuro demandado o al demandado pasaporte, visa, se giren oficios a sedes fronterizas a efecto de evitar en su caso la libertad de tránsito del futuro demandado o del demandado en su caso. Sin embargo, en todos los casos, la radicación de persona únicamente se reduce a prevenir al demandado a que no se ausente del lugar del juicio, sin dejar, por supuesto, algún representante legítimo que quede suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio. En cuanto a la radicación de persona, deben acreditarse ciertos parámetros. El primero de ellos es el derecho que tiene en este caso el solicitante para gestionar la medida. Esto se puede probar mediante documentos o con testigos idóneos. Esto lo establece nuestra legislación mercantil. En el caso, aquí señores y señoras, en el caso de que la petición de radicación de persona se presente antes de promover la demanda, es decir, como acto prejudicial, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1170 del Código de Comercio, es decir, el derecho, antes de acreditar el derecho que se tiene para gestionar la medida, el promovente debe garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen si no se presenta esta demanda. Ahora bien, ¿cómo se establece esta garantía? El monto de la garantía debe ser determinado al prudente arbitrio judicial. Es decir, no existe como tal un tabulador. Esta garantía se establece a través de parámetros objetivos con base en la información que se proporcione en la solicitud y desde luego cuidando que la misma sea asequible, nos marca la legislación. Esto es asequible para el solicitante, que no sea una garantía gravosa o que su cuantía sea excesiva. En el caso de la radicación de persona, también si se pide al tiempo de presentar la demanda, es decir, no como acto prejudicial, sino al tiempo de presentar la demanda, aquí basta la petición del actor
y el otorgamiento de la garantía respectiva para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación, en el sentido que no deberá ausentarse del lugar del juicio sin dejar el representante legítimo ya señalado, es decir, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del procedimiento. Ahora, señores, ¿qué pasa, y señoras, qué pasa cuando se quebranta la providencia de erradicación de persona? Quien la quebrante, nos establece la legislación, será sancionado con la pena que el Código Penal respectivo señala para el delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio, por supuesto, de que sea compelido a volver al lugar del juicio a través de los medios de apremio que la legislación provee, en este caso en el artículo 1067 bis del Código de Comercio. Aquí vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde ya hablaremos en este caso de la retención de bienes. El artículo 1168, como ya lo hablamos, establece dos hipótesis. La primera de ellas, la providencia de erradicación de persona. La segunda de ellas, la providencia respecto de la retención de bienes. Esto se suscita en cualquiera de los siguientes casos. Nos señala la legislación que cuando tengamos el temor, un temor por supuesto que debe ser fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o en su caso respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción de carácter o de índole real, se dispongan, dilapiden, enajenen o bien oculten o en su caso resulten insuficientes. Y en la segunda hipótesis, tratándose de acciones personales, siempre que la persona o futuro demandado o demandado en su caso, o la persona contra la que se pida no tuviera otros bienes que aquellos en los que haya de practicarse la diligencia correspondiente. Y desde luego también exista un temor fundado de que los disponga, los enajene, dilapide o bien oculte. En los supuestos a que se refiere esta fracción, es decir, el artículo 1168 en la fracción segunda, si los bienes consisten en dinero, en depósito en instituciones de crédito, bienes fungibles, en efectivo, la ley presume, para los efectos del artículo ya señalado, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, dilapidados o bien ocultados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto de la deuda. Aquí también me gustaría comentarles, ya que como ustedes lo saben, resulta de suma relevancia que el Poder Judicial del Estado de México, en este caso, se encuentra y nos ha sido provisto por parte del Poder Judicial comunicación directa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el sistema conocido como SIARA, es decir, el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad. Este permite que en línea se formulen requerimientos de manera segura y también que se formulen esos requerimientos de manera fiable para la plena ejecución de la providencia de retención de bienes, en este caso retención de cuentas. En el entendido, aquí sí quiero también hacer otro paréntesis, que al efecto nosotros, para poder estar en la actitud de liberar este medio de comunicación procesal, como lo es el oficio al SIARA, debemos proporcionar cierto tipo de elementos, cierto tipo de datos, a efecto de evitar una transgresión en derechos de terceros, ya que puede suscitarse una eventual homonimia. En los datos que nosotros insertamos en la solicitud, necesariamente debe proporcionarse el nombre de la o el presunto demandado o futuro demandado o demandado en su caso, el registro federal de contribuyentes, así como la clave única de registro de población, mejor conocida como CURP. Esto con la finalidad, reitero, de evitar homonimias. Siempre es prudente acompañar la mayor cantidad de elementos necesarios a efecto de evitar una afectación a los derechos de cualquier tercero. También nosotros en la práctica hemos implementado en el tribunal a cargo de su servidor, el cual encabezo, en este caso el Juzgado Primero Mercantil de Texcoco en el Estado de México, indicar con toda precisión que la retención de bienes decretada no implica el bloqueo de cuentas. Aquí hay que tener cuidado, sino nada más indicar que esto implica la indisposición de la futura demandada respecto de la cantidad sobre la cual fue decretada esa providencia precautoria. Esto con la finalidad de cumplir con los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida, en tanto que el interés del acreedor, cierto es, debe conciliarse con el deber, en este caso, con el propio del deudor y también con el del banco, a fin de evitar o bien reducir en lo mínimo las retenciones injustificadas. También es oportuno que en los oficios que liberemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del sistema SIARA, nosotros también precisemos que en caso de que en este caso existan varias cuentas o bien en una o varias instituciones existan este número de cuentas,
solo se retengan las necesarias para garantizar el monto del adeudo o el monto respecto del cual se está determinando la providencia. Es decir, que si en una cuenta hay suficiente dinero para cubrir el monto del adeudo, solo se paralizan los fondos de esa cuenta, no más. Pero de ser, en este caso, o de no ser suficiente, o bien ser insuficiente esa cuenta, será necesario acudir a las otras cuentas, solo hasta asegurar el monto determinado por el juzgado. Aquí es importante porque normalmente en los juicios de amparo indirecto llegan requerimientos con concesión de suspensión del acto reclamado, en donde nos solicitan que giremos oficio a Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que liberen el excedente de estas cuentas. Por eso es importante precisar estos elementos. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, también la legislación nos provee en este caso la posibilidad de ordenar nosotros como juzgado, su servidor como juzgador, que se haga la anotación sobre el mismo en el registro público correspondiente. Un ejemplo, el futuro demandado o bien demandado tiene algún bien inmueble aquí en el Estado de México, para lo cual estamos en aptitud de liberar el oficio al Instituto de la Función Registral correspondiente para que haga la anotación correspondiente. Bien, esto es lo que podemos nosotros platicar respecto de la radicación de persona. Lo siguiente es lo que tenemos en la diapositiva, la retención de bienes. En cuanto a la retención de bienes, también cabe visualizar el contenido del artículo 1175 del Código de Comercio, el cual precisa que el juez debe decretar de plano la retención de bienes cuando el que lo pide cumpla con algunos requisitos de procedibilidad y supuestos fácticos, así como el acompañamiento de ciertos documentos. La fracción primera nos precisa que debe justificarse ante el tribunal la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un crédito debe ser líquido o que debe entenderse que un crédito es líquido? Es el caso cuando es una cuantía que ya se haya determinado o bien pueda determinarse. A eso se refiere la liquidez. Y la exigibilidad o que sea exigible es aquel cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Por señalar algunos documentos que sirven como base y sustento para la procedencia de estas providencias precautorias, sin que sean los últimos, podemos establecer el catálogo que para tal efecto establece el artículo 1391 del Código de Comercio. Este artículo, como nosotros recordaremos, hace alusión a los documentos que traen la aparejada ejecución, destacando como los más conocidos y los que más se ventilan, en este caso en tribunales, los títulos de crédito. Verbigracia, el pagaré. Destacando también que la última fracción del artículo 1391 del Código de Comercio, es decir, la fracción novena, nos señala los demás documentos que por disposición de ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. Al respecto, como una práctica cotidiana, se presentan en este tipo de procedimientos los documentos contenidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué nos establece este artículo? Nada más y nada menos que los contratos o bien las pólizas en los que en su caso se haga constar los créditos que otorguen las instituciones crediticias junto con los estados de cuenta certificados por un contador facultado por dichas instituciones, hacen título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, precisa la ley. Este tipo de documentos son los que más se presentan al momento de la solicitud de alguna providencia precautoria, ya que como lo hemos advertido, o al menos su servidor lo ha advertido en la práctica, quienes se han beneficiado realmente de este tipo de procedimientos de una manera elevada en cuanto a porcentaje, son precisamente las instituciones de crédito, los bancos, quienes al advertir los beneficios de este tipo de providencias, de este tipo de procesos, han, en este caso, instado de manera muy constante estas providencias con la finalidad de generar alguna retención en cuanto a cantidades que se encuentren en las diversas instituciones de crédito respecto de sus futuros o bien respecto de sus demandados. Parecería este instrumento, me refiero a las providencias precautorias de retención de bienes, un instrumento provisto para las instituciones crediticias, ya que no podemos obviar la existencia de diversos criterios que así parecerían advertirlo. Al respecto, me gustaría destacar, en este caso, un criterio federal al tenor del registro 2023-234, es decir,
23.234, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal, que en tratándose de retención de bienes en el juicio mercantil, ha liberado en este caso de la obligación incluso de garantizar los posibles daños y perjuicios que su otorgamiento, es decir, que el otorgamiento de la garantía pudiera ocasionar, siempre que no se encuentre, precisa la Corte, en liquidación o procedimiento de quiebra. Es decir, las instituciones crediticias, tomando en consideración que son de acreditada solvencia económica, se les ha liberado de exhibir incluso la garantía, por lo cual bastará que satisfagan el resto de los requisitos que prevé la ley, primordialmente los establecidos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio. Ahora bien, continuemos con los requisitos que se establecen para la retención de bienes. El primer requisito, como ya lo dijimos, es la existencia de un crédito líquido y exigible a favor del solicitante. El segundo de los requisitos es que se exprese el valor, en su caso, de las prestaciones que nosotros estamos reclamando o de la cosa que se peticiona, pero esto debe ser designado con toda precisión. Respecto a la designación de cuentas, como opera la secrecía bancaria, no es necesario especificar el número de cuenta, hay diversos criterios que así lo respaldan, pero en cuanto a la inscripción, por ejemplo, en garantías mobiliarias, es necesario, o por lo menos es en este caso recomendable, que se proporcionen y se especifiquen los bienes respecto de los cuales se solicite el gravamen. Ahora bien, el tercer requisito es manifestar bajo protesta de decir verdad. Basta aquí la manifestación en esos parámetros de los motivos por los cuales yo tengo el temor fundado de que esos bienes que se han quedado como garantía o bienes respecto de los cuales se vaya a ejercitar alguna acción de carácter real, vayan a ser dispuestos por parte del futuro demandado. En caso de que dichos bienes sean insuficientes incluso también para garantizar el adeudo, esto se debe acreditar mediante un avalúo con las constancias respectivas. Puede suscitarse que a través del tiempo pueda haber un detrimento en los bienes que han fungido como base o como garantía para responder, en este caso, de alguna obligación. Para poder solicitar al juez una providencia precautoria en bienes, en este caso diversos, tiene que acreditarse que los que sirvieron como garantía a la fecha ya devienen en insuficientes. El cuarto requisito es que, tratándose, por ejemplo, de acciones personales, también se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes que sean conocidos por parte del promovente que aquellos respecto de los cuales ha de establecerse la providencia. Asimismo, esto no nos libera también de determinarle al juez y expresarle cuáles son las razones por las cuales yo tengo el temor fundado de que esos bienes sean, en este caso, dilapidados o sean ocultados por parte del futuro demandado o bien del demandado. Desde luego, salvo que se trate de dinero o depósitos en instituciones crediticias, ya que, como lo establecimos hace unos instantes, existe una presunción de que estos pueden ser fácilmente dispuestos. El quinto requisito y último es que se garanticen los daños y perjuicios. En este caso, desde luego, resulta indispensable el establecimiento de una garantía cuya teleología es precisamente garantizar debidamente los eventuales daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la medida provisional, con la providencia precautoria, decretada al deudor, en el caso de que la demanda no sea presentada en los términos que la legislación prevé, o bien que presentada esa demanda sea absuelta la parte demandada. El monto de la garantía, como ya lo señalamos, debe ser determinado al prudente arbitrio judicial con base en la información objetiva que se proporcione y cuidando que la misma sea, reitero, accesible o asequible. Como ya lo precisamos, no existe un tabulador específico, pero sí considero que debe sustentarse en parámetros objetivos, es decir, no establecer un 10, un 15, un 20, un 30 de manera subjetiva, sino sustentar esa determinación, si va a oscilar entre un 10, un 15 o un 20%, que es lo que normalmente vemos en tribunales, el por qué se está determinando precisamente ese porcentaje. Desde luego, esto debe ser accesible, no ser gravoso, no condicionar a la garantía de un 100% de lo reclamado, si no sería algo excesivo, pero si vamos a establecer un 10, un 15 o hasta un 20%, debemos establecer cuáles son los parámetros objetivos, o bien, si lo vamos a establecer de una forma diversa, sentar las bases que sirvieron para determinar ese quantum. Ahora, las garantías de que se trata en este capítulo se otorgarán ante el juez o ante el órgano jurisdiccional que haya decretado la providencia precautoria.
En cuanto a si se trata de fianza, en este caso el fiador o la compañía que otorgue precisamente esa garantía por cualquiera de las partes, se entiende que ha renunciado en este caso a los beneficios legales, observándose lo dispuesto, por supuesto, en el Código Civil Federal, el cual también es de aplicación supletoria a la legislación mercantil en términos del artículo segundo del Código de Comercio. La retención de bienes, aquí debemos precisar, decretada en este caso, se regirá en lo que resulte aplicable también por lo dispuesto para el juicio ejecutivo mercantil. ¿A qué se refiere? En cuanto a la retención de bienes, tratándose en este caso de retención, el mismo, como ya lo precisamos, debe realizarse la anotación correspondiente, tratándose de bienes muebles, por ejemplo, a diferencia de los inmuebles. En este caso podemos también solicitar la inscripción en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado o ejecutada la retención de bienes, el demandado ya no puede alterar en forma alguna, en este caso, los bienes objeto de retención, y tampoco considero yo celebrar contratos que impliquen el uso del mismo. Esto, desde luego, sin previa autorización judicial, previa garantía de audiencia incluso que se haga o se otorgue al ejecutante. Registrado que sea en su caso la retención de bienes, las transmisiones que se hagan respecto de estos sobre los que se haya trabado no altera de forma alguna la situación jurídica de estos con relación al derecho que en su caso corresponda al ejecutante. Este derecho seguirá surtiendo efectos en perjuicio de derechos de terceros, esto por orden de prelación en el registro público. También se establece que comete el delito de desobediencia aquel ejecutado en cuanto a la providencia precautoria que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. Esto nosotros lo podemos destacar tomando en consideración que en el capítulo de providencias precautorias nos establece la posibilidad, y no solo así, nos establece la hipótesis de que en la retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá en lo que le resulte aplicable por lo dispuesto en los juicios ejecutivos mercantiles, que es lo que ya hemos señalado hace unos instantes. Aquí cabe precisar también, tal como lo señala el Código de Comercio, que ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria debemos citar a la persona contra la que se pida, ya que perdería esa espontaneidad, perdería su teleología, su finalidad, en este caso de garantizar previamente a la cognición del futuro demandado una eventual sentencia condenatoria. Desde luego, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios que prevé el Código de Comercio, en el cual su tramitación, como veremos más adelante, será incidental. Ahora bien, una vez ordenada la radicación de persona, o en su caso practicada por parte del tribunal la retención de bienes, presentada la solicitud también del registro público correspondiente, nosotros ya una vez que hemos decretado esa providencia, ya que se ha ejecutado, ya que tenemos evidencia de la ejecución de nuestra providencia, tenemos que conceder un plazo al futuro demandado para que se pronuncie al respecto. En este caso concedemos el plazo de 3 días al afectado para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Desde luego, si el demandado consigna el valor de lo que nosotros, bueno, de lo que el promovente está reclamando y de lo que nosotros estamos decretando como providencia precautoria, da fianza o en su caso otorga la garantía con bienes raíces suficientes que basten a satisfacer la obligación reclamada, nos debemos levantar de forma inmediata la providencia que se hubiere dictaminada. Ahora bien, las disposiciones del artículo 1168 del Código de Comercio son, en este caso, aplicables no solamente al deudor, sino también, como lo veremos, a los administradores de bienes ajenos, a los tutores y a los socios. Ahora bien, en la siguiente imagen nos preguntamos, y así lo visualizamos, ¿en qué momento se pueden tramitar las providencias precautorias? Por eso ponemos ahí un reloj de arena. Las providencias precautorias, como ustedes ya lo advirtieron, en términos del artículo 1177 del Código de Comercio, podrán decretarse tanto como actos prejudiciales, es decir, actos previos a juicio, antes de iniciar la demanda, la controversia, o bien después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en la legislación mercantil. La siguiente imagen, por supuesto, nos dará cuenta de que en el primero de los casos, es decir, antes de que se inicie la demanda respectiva, la providencia se decreta de plano, es decir, sin oír, sin citar a la persona contra quien ésta se esté solicitando. Desde luego, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos ya previamente señalados o previamente ya establecidos. Ejecutada la providencia precautoria, pero antes de ser promovida la demanda, el que la pidió tiene ciertas cargas procesales. Es decir, si la providencia precautoria se determina antes de la iniciación de la controversia como acto prejudicial, el que la pidió tiene la obligación de presentar la demanda, ya la controversia, dentro de los 3 días si el juicio se sigue en el lugar en que aquella se dictó. Es decir, si el juicio se sigue en el lugar donde la providencia se decretó, la parte promovente tendrá el plazo de 3 días a partir de que es ejecutada la providencia para presentar la demanda. Aquí algo importante y algo que destaco es que al operar la secrecía en cuestiones bancarias, el ejecutante difícilmente se enterará en qué momento hemos ejecutado la providencia si no existe determinación judicial en el expediente. Por lo cual considero idóneo que una vez que tengamos ya por ejecutada la providencia precautoria, se emita una determinación judicial en el sumario en donde hagamos notar que ya se ha ejecutado la providencia precautoria, por lo cual la parte promovente goza del plazo de 3 días para presentar la demanda correspondiente. Esto si el juicio debe seguirse en el lugar donde se decretó la providencia precautoria. Si debe seguirse en un lugar distinto, el juez debe aumentar esos 3 días, un día más por cada 200 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Esto en términos del artículo 1075 del Código de Comercio. Aquí ustedes me podrán preguntar, pero ¿cómo es que las providencias precautorias se pueden tramitar en un lugar diverso al en que deba seguirse el juicio si el artículo 1112 del Código de Comercio establece que la providencia precautoria debe seguirse en el lugar donde deba seguirse en su oportunidad la controversia? Pues bien, este mismo numeral establece la posibilidad, caso de excepción, es decir, en caso de urgencia, es viable que se promuevan también en el lugar, la providencia precautoria, en el lugar donde se halle precisa el demandado o bien la cosa que ha de quedar asegurada. Aunado a ello, también es común que tratándose de multiplicidad, de demandados, en un distrito judicial se promueva la providencia precautoria y en un lugar distinto, llámese un municipio distinto del Estado de México o incluso una entidad federativa distinta, se promueva en este caso la controversia. ¿A qué nos lleva esto? Aquí es importante destacar, como hace un momento hice mención, que normalmente este tipo de procedimientos ha sido instado por las instituciones crediticias, sustentada en contratos de crédito acompañados de los certificados o de contables correspondientes. Al respecto, hay una jurisprudencia que me parece de suma relevancia, es la del registro 2.019.661, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla de la competencia por sumisión expresa de la regla que no opera la establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio, en tratándose de cláusulas, en este caso que se encuentren en contratos bancarios de adhesión, cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la justicia o a la impartición de justicia. ¿A qué me refiero? En ocasiones ocurre que en este tipo de contratos se establece, mediante una cláusula de sometimiento expreso, alguna competencia territorial para la cognición de la controversia. Sin embargo, en tratándose de contratos de adhesión, como se encuentra sesgada la posibilidad de transigir respecto de este tipo de contratos, la Corte ha establecido que debe ponderarse el domicilio del deudor, o en su caso del futuro demandado o bien del demandado. Para lo cual, desde luego, cuando existe multiplicidad de demandados, supongamos que mis hermanas, tengo 2 hermanas, mis hermanas y yo solicitamos un crédito en donde fungimos como acreditados o su servidor como acreditado y ellas como obligadas solidarias. Su servidor radica, un ejemplo, en el municipio de Tultepec y mis hermanas radican en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Aquí es donde vemos que el promovente está en aptitud de promover la providencia precautoria e incluso la controversia en su momento en cualquiera de estas 2 municipalidades, en el entendido de que hayamos suscrito un contrato de adhesión bancario, como hace rato hacíamos mención. Esto me parece muy ejemplificativo. En ese sentido, tanto el juez de Atizapán como el juez, en este caso de Tultepec o Cuautitlán, México, mejor dicho, que es el que le toca conocer de los asuntos radicados en Tultepec,
Cualquiera de ellos puede ser competente tanto para la providencia como para la controversia. Aquí es donde vemos que se puede establecer, en términos del artículo 1112, la competencia para conocer de las providencias precautorias, y desde luego yo no sesga la posibilidad de que esto se advierta en diverso distrito judicial al en que se radique la controversia. Ahora bien, aquí al respecto, es importante que el que pidió la medida precautoria acredite ante el juzgado que concedió la providencia la presentación de esa demanda, desde luego ante juez competente. Esto lo tiene que hacer dentro del plazo de 3 días siguientes al que venzan los plazos aludidos anteriormente. Vamos a ponerlo más claro. Cuando se tenga por ejecutada la providencia precautoria, quien la pidió tiene el plazo de 3 días para presentar la demanda, o en su caso los días adicionales según la distancia ya antes señalada. Cuando venzan esos plazos, sea el de 3 días o bien la extensión, quien solicitó la providencia tiene 3 días más para acreditarle al juez que la decretó que ha presentado la demanda correspondiente. Si esto no acontece, es decir, si quien solicitó la providencia respecto de la cual se concedió no cumple con cualquiera de esas cargas, es decir, no justifica en su oportunidad la presentación de la demanda, la providencia respectiva tiene que ser revocada de manera inmediata y de forma oficiosa, aunque la persona que la pida se oponga, o bien, aunque no lo pida, la persona contra la que se decretó. Esto es en cuanto al primero de los supuestos. En el segundo de los casos, esto es, cuando se promueva ya iniciado el juicio, hace rato comentábamos como acto prejudicial el trámite que se da a la providencia precautoria. ¿Cuál es el trámite que se le da a la providencia cuando ya hemos iniciado alguno de los juicios que nos establece el Código de Comercio? En este caso, la providencia se substancia de forma incidental por cuerda separada. Conoce de ella, por supuesto, también el tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Aquí el capítulo respectivo a las providencias precautorias no nos establece cuál es la tramitación incidental, por lo cual, a criterio del servidor, considero que debemos acudir al capítulo respectivo de los incidentes previsto en el Código de Comercio. Esto es el capítulo 28º, título primero del libro quinto del Código de Comercio, en lo que resulte aplicable, destacando, y por supuesto en concreto, a los artículos 1353, 1354 y 1355 del Código de Comercio. Es decir, estos artículos nos establecen que el incidente respectivo lo debemos hacer valer por escrito. Al promoverse el incidente deben ofrecerse, por supuesto, las pruebas, fijando los puntos sobre los que dichas probanzas van a versar. De ser procedente las pruebas que ofrezcan las partes, el incidente se admite, se da vista a la contraria por el plazo de 3 días para que la desahogue. En estos escritos postulatorios, vamos a llamarlos así, en la fase incidental, las partes deben ofrecer sus pruebas, fijando los puntos respecto de los cuales estas probanzas servirán para acreditar los elementos constitutivos de sus escritos. De ser procedentes las pruebas que se ofrezcan, se admitirán por parte del tribunal y se señala la celebración de una audiencia indiferible, una audiencia incidental dentro del plazo de 8 días, mandando preparar, por supuesto, aquellas que por su naturaleza requieran una preparación previa. En la audiencia incidental lo que nosotros hacemos es desahogar las pruebas, hecho que es cerramos la etapa probatoria, aperturamos una fase preconclusiva, es decir, aperturamos una fase de alegatos y citamos a las partes para la emisión de la sentencia interlocutoria correspondiente, la cual debe emitirse dentro del plazo de 8 días siguientes a la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las partes no ofrecen pruebas o las pruebas que ofrecen, pues no por su naturaleza puedan ya quedar desahogadas, dada su propia especial naturaleza, reitero? Contestado el incidente, dentro del plazo de los 3 días que se concede en este caso al demandado incidentista o incidental, el juez citará a las partes a oír la sentencia dentro del plazo de 3 días siguientes, en este caso al desahogo de la vista o al fenecimiento del plazo correspondiente. Muy bien, aquí también me gustaría destacar y rescatar un criterio federal de manufactura relativamente reciente. Es el identificado con el registro digital 2.025.866 del rubro retención de bienes para cumplir con su finalidad cautelar de asegurar la eficacia
debe proveerse en el incidente previamente a la citación de su destinatario, aun cuando se pida con la presentación de la demanda. ¿Por qué me resulta destacable este criterio? Este criterio es desde luego vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo únicamente para el primer circuito. Para nosotros, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, a nosotros me refiero a la entidad federativa en la cual me encuentro adscrito, al Estado de México, aún no resulta vinculante, ya que no constituye una jurisprudencia de los plenos de este circuito, sino, reitero, del primer circuito. Desde luego, al margen que no es vinculante, lo dejo a su consideración, ya que me resulta por demás relevante. ¿Cuál es la finalidad de la providencia precautoria como acto prejudicial? De que antes de que yo imponga de la controversia al demandado, puedo garantizar en este caso una eventual condena. ¿Qué pasa cuando la tramitación se da ya iniciado el juicio y me obligan a seguirlo mediante una vía incidental? Que se otorgue previamente garantía de audiencia para poder ejecutar, en este caso dentro del incidente, la providencia precautoria. Es decir, se rompe aquí la sorpresa. Antes de la cognición no puedo ejecutar la providencia. Sin embargo, este criterio lo que nos establece es que a partir de la interpretación sistemática, funcional y teleológica de los artículos 1177, 1178 y 1179 del Código de Comercio, a la luz de estos artículos y a la luz del derecho a la efectividad de la sentencia y su plena ejecución, otorga la posibilidad de que la providencia precautoria se ejecute sin garantía de audiencia, es decir, antes de la notificación del incidente respectivo. Esto, desde luego, me parece destacado, ya que con ello se cumple la verdadera teleología del incidente y de la providencia precautoria. Muy bien. En ese sentido, desde mi punto de vista, esto es a título personal, considero que de no decretarse la providencia precautoria aún en la tramitación incidental antes de la cognición por parte del futuro demandado, se desnaturaliza en este caso, la providencia precautoria por sí misma. Esto, desde luego, es a título personal, lo dejo a consideración de ustedes, me parece un criterio relevante que pueden los justiciables válidamente, en este caso, invocar en el primer circuito como vinculante, o bien, en su caso, en los diversos circuitos como orientador. Ahora bien, en la siguiente imagen, y destaco la siguiente pregunta, yo preguntaría, ¿qué juez resulta competente para conocer de las providencias precautorias? Por eso la imagen de nuestra hermosa República Mexicana. Para determinar la competencia ya establecimos que el artículo 1112 me va a establecer las bases. Es decir, que para los actos prejudiciales se establece como competente el juez que lo fuere para el negocio principal. Si se tratare, por supuesto, de una providencia precautoria, lo será también, como ya lo señalamos, en caso de urgencia, el juez del lugar en donde se halla el demandado o la cosa que deba ser asegurada. Aquí también debemos destacar, por supuesto, las reglas competenciales que nos establece la legislación mercantil, el Código de Comercio, en los artículos 1093, 1104, 1107 y 1110 de dicho ordenamiento. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Ahora, señores, ¿qué excepciones pueden oponerse en la ejecución de las providencias precautorias? Aquí algo importante y relevante. Primeramente vamos a hablar de excepciones, acto continuo de mecanismos de impugnación. En cuanto a las excepciones, nos establece la legislación de forma expresa. No se admite excepción alguna, salvo las previstas en el segundo párrafo del artículo 1180. Es decir, la consignación del valor de lo reclamado por un lado, o en su caso brindar fianza o garantizar con bienes raíces suficientes el valor de lo que nos están peticionando, en cuyo caso, simple y sencillamente se levanta la providencia precautoria que hubiésemos decretado. En la siguiente imagen surge aquí la siguiente situación. Aquí ya comentamos que vamos a platicar respecto a los mecanismos de impugnación. Ahora bien, señoras y señores, ¿cuáles son los mecanismos de impugnación en contra de las resoluciones judiciales que otorgan medidas de aseguramiento? Aquí debemos partir de la base que contra la resolución que recaiga una providencia precautoria resulta procedente el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo en términos de los artículos 1183, 1339, 1345 fracción cuarta y 1345 bis 1 del Código de Comercio.
La siguiente lámina dará cuenta de que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en la cual destaca que la legislación mercantil ha señalado un sistema expreso, completo y cerrado de medidas cautelares, como ya lo vimos, las providencias precautorias que para tal efecto señala nuestro Código de Comercio. Asimismo, de forma expresa, ha precisado que el recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula es el recurso que, en este caso, que impera, siempre que el monto y la naturaleza del juicio así lo permita, por supuesto. Ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad, recurso que de ser procedente debe necesariamente ser agotado, ya que la Corte ha establecido que debe agotarse previo a la interposición del juicio de garantías el recurso correspondiente. Esto antes de concurrir ante la autoridad federal mediante el juicio de amparo. Ahora, ¿qué pasa cuando por el monto del negocio no es apelable la resolución correspondiente? Los montos, desde luego, los establece el artículo 1339 del Código de Comercio, el cual se actualiza de forma anual por parte de la Secretaría de Economía, como ya lo sabemos. Aquí considero que resulta viable, por supuesto, agotar previamente a la interposición del juicio de amparo el recurso de revocación respectivo. Aquí, aguas, a salvada excepción de los juicios orales en los cuales, por disposición expresa de la ley, no admiten recurso alguno las resoluciones que se emitan en este tipo de procedimientos. En la siguiente imagen también daremos cuenta de que, por otro lado, no podemos obviar la existencia de los juicios orales, como ya lo anunciamos, en los cuales, por determinación expresa de ley, no procede recurso ordinario alguno respecto de las determinaciones que se emitan, entendidas estas como las que se dictan, por supuesto, dentro del juicio, por lo cual ha de acudirse en amparo ante la autoridad federal. Sin embargo, si la providencia precautoria, aquí es un punto a destacar, si la providencia precautoria se dicta como acto prejudicial, es decir, como acto previo a juicio, es viable y debe agotarse el recurso respectivo antes de acudir ante la autoridad federal en juicio constitucional. Me refiero como acto prejudicial, opera en este caso la posibilidad de la apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, siempre y cuando se determine como acto prejudicial. Finalmente, si la providencia precautoria se dicta en segunda instancia, la sentencia que la emita no admite recurso alguno, por lo cual, de nueva cuenta, tendrá que acudirse ante la autoridad federal. Muy bien, señores, sin perjuicio, señores y señoras, sin perjuicio de lo anterior, también sabemos que la persona contra la que se haya determinado una providencia precautoria, en cualquier momento, pero antes de que se dicte una sentencia debidamente ejecutoriada, puede solicitar al juez su modificación o bien la revocación de la providencia cuando concurra alguna situación superveniente. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que adquiero con posterioridad a que me ejecuten una providencia precautoria o que me retengan bienes, adquiero algún bien inmueble por herencia, el cual ya se encuentra debidamente inscrito. En este caso puedo solicitarle al juez que por supuesto revoque o bien modifique la providencia de retención de mis cuentas bancarias y mejor sustituya esa retención y se haga la anotación respectiva en el IFREM respecto del bien inmueble del cual soy titular. Aquí es en donde nos encontraremos en posibilidad de solicitar esa revocación o esa modificación. No obstante, también, como lo establece la legislación mercantil, la providencia precautoria no solamente la puede, en este caso, controvertir el futuro demandado o el demandado, sino incluso también un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de un secuestro. Desde luego, esta reclamación se sustancia, la legislación así lo prevé por cuaderno, en cuaderno separado y conforme a la legislación mercantil. Grosso modo, aquí la reclamación respecto de la providencia precautoria se plantea mediante un escrito en el cual se ofrecen las pruebas respectivas, se corre traslado tanto al ejecutante como al futuro demandado o al demandado en su caso, para que la desahoguen dentro del plazo de 5 días. Desde luego, ahí mismo se ofrezcan en los escritos postulatorios las pruebas correspondientes que pretendan se reciban por parte del órgano jurisdiccional. Transcurrido el plazo para la contestación, desaguada que sea o no esa vista, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá aquí las probanzas que las partes en su oportunidad o en su caso hayan sido ofrecidas y señala fecha para el desahogo de las mismas dentro del plazo de 10 días.
Desde luego, en esos 10 días se mandan preparar las probanzas que por su naturaleza requieran una previa preparación. En la audiencia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En esa audiencia se reciben las pruebas, acto continuo, de igual forma se apertura una fase preconclusiva, se alega de forma verbal y en la misma audiencia se debe emitir la resolución correspondiente. Ahora también nos señala la legislación mercantil, y aquí sí me parece relevante señalarlo de forma expresa, que si atendiendo a la cuantía del negocio fuera apelable la sentencia que resuelva la reclamación, el recurso se admitirá solo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que la sentencia que resuelva la reclamación en primera instancia, si ésta levanta la providencia precautoria, no se ejecutará, dice la ley, sino previa garantía que dé la parte que la obtuvo. La sentencia de segunda instancia causa ejecutoria. Eso es lo que nos establece la legislación mercantil. Ahora bien, en el caso de que la providencia precautoria no lo hubiera determinado un juez de primera instancia, sino se haya determinado en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno. Como ya lo señalamos, tendremos que acudir ante la autoridad federal respectiva mediante el juicio de garantías. Ahora, cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que sea, en este caso, distinto al que deba conocer de la controversia, cuando nosotros ejecutemos ya la providencia precautoria y hayamos resuelto en su caso la reclamación que se haya suscitado, en caso, reitero, de que se hubiere formulado, se remitirán al juez competente las actuaciones que en todo caso se unen al expediente principal a efecto de que obren en el mismo para los efectos legales correspondientes, es decir, para responder de una eventual sentencia condenatoria. Bien, señores y señoras, habida cuenta de todo lo que ya hemos platicado, a mí me gustaría ventilar en este caso un caso, valga la tautología, un caso que es por demás práctico y que se vivencia de forma cotidiana en juzgados. Al respecto, también invocar un criterio también de manufactura también reciente, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el registro digital 2.026.431, al rubro retención de bienes. Es una providencia precautoria aplicable al juicio ejecutivo mercantil, la cual opera de manera independiente a la figura del embargo. ¿Por qué me parece relevante? Se ha suscitado, o se había venido suscitando, mejor dicho, en tribunales diversos criterios en ese sentido. Es decir, si ya tenía una vía privilegiada como el juicio ejecutivo mercantil, ¿hasta dónde era viable también determinar una providencia precautoria cuando ya la ley ordenaba desde el auto de admisión de la demanda una ejecución? Aquí en esta determinación de la Corte existían tribunales colegiados que contendieron en esta resolución que emite la Corte, en donde se pronunciaron sobre la posibilidad de implementar la medida de retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción segunda, inciso B del Código de Comercio, en el juicio ejecutivo mercantil. Aquí uno de ellos consideró que la retención de bienes es procedente porque se encontraba prevista dentro de los dispositivos o reglas generales en los juicios mercantiles, dentro de las cuales, por supuesto, se encuentra el juicio ejecutivo mercantil. Sin embargo, otro de los colegiados, otro órgano jurisdiccional, determinó que era improcedente la medida de retención de bienes ante la existencia del embargo, que ya es una medida especial aplicable para este tipo de juicios, por lo que se trataba de figuras que desde su óptica no podrían coexistir. Desde luego, el criterio jurídico de la Corte fue en el sentido de que en el juicio ejecutivo mercantil sí es procedente la medida precautoria consistente en la retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción segunda, inciso B del Código de Comercio, siempre que se cumplan con los requisitos para que sea otorgada, como ya los establecimos, los cuales se encuentran descritos en el artículo 1175 del mismo ordenamiento, es decir, del Código de Comercio, requisitos para el otorgamiento de la providencia respectiva, debido a que precisamente se encuentra regulada para este tipo de juicios sin que exista alguna norma que limite o en su caso module la posibilidad de su implementación. De tal modo que con su aplicación no se transgrede el principio de especialidad de la ley, así nos lo destaca la Corte, por lo que dicha medida desde luego aplica con independencia de la existencia del embargo aplicable para este tipo de juicios, es decir, para los juicios ejecutivos mercantiles, ya que estas dos figuras
en este caso, persiguen fines distintos. Aquí únicamente sí destaco, y es importante en este caso hacer mención, cierto es que por un lado podemos en juicio ejecutivo mercantil, aun cuando ya se haya determinado un auto de execuendo que determine ejecución y que haya una orden de embargo, promover una providencia precautoria de retención de bienes. Sin embargo, ello no implica una duplicidad en la afectación, es decir, si en la providencia precautoria ya obtuve la garantía de lo reclamado, es decir, ya se retuvieron cuentas o ya se hizo la inscripción en el IFREM y es vasto y suficiente para garantizar lo que estoy demandando en el Ejecutivo Mercantil, en el Ejecutivo Mercantil nos limitaremos de forma exclusiva a formular en su caso a lo más el requerimiento y el emplazamiento a juicio, es decir, ya no vamos a embargar lo que ya se encuentra previamente garantizado con la providencia precautoria. Esto, desde luego, es algo relevante, ya que en caso contrario pudiéramos generar una doble afectación o una duplicidad, en este caso en el gravamen, en la finalidad de la providencia precautoria. Bien, finalmente vamos a establecer un resumen, si a ustedes les parece bien. ¿Cuáles son los puntos destacados en la charla del día de hoy? Podemos destacar que las providencias precautorias son instrumentos que el juez puede decretar, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa, para conservar la materia en litigio, garantizar los resultados de un juicio o de una eventual sentencia condenatoria y con ello evitar que una sentencia favorable a las pretensiones del actor se torne en inejecutable. Ahora bien, en este caso, otro punto a concluir es que las medidas cautelares aludidas precisamente en esta charla pueden decretarse como actos prejudiciales, es decir, como actos previos a juicio, o bien una vez ya iniciado el juicio mercantil correspondiente. En el primer caso, es decir, como acto prejudicial, se tramitan de plano, sin citar a la parte con la que, en contra de la cual se dirija, y en el segundo de los supuestos se substancia, mejor dicho, en vía incidental por cuerda separada. Ahora bien, otro de los puntos concluyentes es que la persona que solicita las providencias precautorias debe necesariamente garantizar, en este caso, los daños y perjuicios que se puedan generar con motivo de la providencia precautoria decretada. Esto, desde luego, cuando no se presente la demanda dentro de los plazos ya previamente establecidos, o bien cuando presentada la demanda se obtenga una sentencia absolutoria. Otro punto concluyente es que, en ese sentido, las providencias precautorias tienen el propósito de garantizar el resultado del juicio. Su finalidad no es otra, mientras que la finalidad de la garantía es responder por los eventuales daños y perjuicios que se ocasionen precisamente al ejecutado cuando el solicitante obtenga, o bien no obtenga, mejor dicho, una sentencia favorable. De aquí que a partir de que quede firme la determinación que ponga fin al procedimiento, se estará en condiciones de hacer valer el incidente de daños y perjuicios, no antes. Ello es así, pues el incidente de daños y perjuicios no puede hacerse valer o bien promoverse antes de que se haya emitido una resolución que ponga fin al juicio y que ésta haya causado ejecutoria. Muy bien, pues eso sería todo por parte de su servidor, agradeciendo la amabilidad de su presencia y desde luego quedando a las órdenes de ustedes. Espero verlos pronto. Muchas gracias y muy buena tarde.